Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el libro Muertos, Fiestas y Panteones. Bueno, mi tema es El Cerro del Muerto, cuando los gigantes se convirtieron en cerros, por Felipe de Jesús Sarabia. Estas son unas imágenes del Cerro del Muerto. Y es una montaña al fondo del paisaje de Aguascalientes, cuyo contorno semeja a un gigante acostado históricamente por las últimas investigaciones. Sabemos que hubo un tiempo en que fueron habitadas por civilizaciones prehispánicas a lo largo del Epiclásico, entre el 500 y 900 después de Cristo. Se dio un poblamiento masivo de comunidades indígenas que terminaron por transformar el interior del paisaje hasta volverlo principalmente mesoamericano. De tal manera, el Cerro del Muerto antiguamente emergió constantemente tránsito de personas. Cerca del cerro hay un museo. En este se exhiben ciertas cerámicas y objetos de investigaciones arqueológicas que se han llevado en el sitio. Estos son mencionados como un relato mitológico en las culturas indígenas. Los gigantes, siempre en la Sierra Madre Occidental, se convierten en aquello que habita la tierra en toda su extensión. Son representantes primigenios de la raza humana. En efecto, los huicholes siguen nombrando y rindiendo culto a los cerros con formas excéntricas y humanas. A los gigantes, quien conciben como los primeros peregrinos que salieron del mar, aquellos que se emergieron en espacios especialmente húmedos y oscuros. Cuando los gigantes se convirtieron en cerros, tiene por la época del Pinacate, se le llama, y las correspondencias míticas todavía son relevantes. Describen a los antepasados como gigantes que petrificaron el paisaje, como se acercaron mucho a la deidad del sol. La leyenda cuenta que hace mucho vinieron los chichimecas a las sierras, junto a 3 sacerdotes extremadamente altos con un aspecto majestuoso e imponente. Un día uno de los sacerdotes fue a bañarse en un charco de agua caliente y cuando él se tiró al agua desapareció. Quienes la acompañaban al sacerdote, desesperados por su desaparición, creyeron que habían sido culpa de los chalcas y comenzaron una guerra. El sacerdote después de un tiempo apareció en plena guerra, pero al tratar de detenerla fue alcanzado por una flecha al corazón. Mientras intentaba escapar, fue dejando un camino de sangre, y la tierra se pintó de su color, cayendo sin vida. Se sepultó su cuerpo en el pueblo chichimeca, formando el Cerro del Muerto. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la celebración de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos en Aguascalientes durante el Porfiriato. Durante el virreinato y todo el siglo decimónico, había festejos que daban ocasión a que la gente saliera de su monotonía diaria, así que tanto en las fiestas religiosas como en las cívicas, la población se divertía hasta el cansancio. En esa época, en la ciudad de Aguascalientes se celebraban fiestas religiosas cívicas y comerciales durante todo el año. En el carnaval la gente recorría las calles con sus máscaras y en cualquier arrabal se reunían unos cuantos infelices, muchos de guarache, envueltos con largas túnicas de indiana o con pantalones bombachos con unas cuantas lentejuelas. A fines del Porfiriato, el carnaval se redujo a un baile organizado por la élite en el casino y funciones de toros, teatro y circo. Al carnaval le seguía la cuaresma, durante la cual se veían hormigueros humanos que iban a visitar las 7 casas o templos que eran los principales del centro de la vida social. Era la fiesta religiosa más notable. La ciudad se paralizaba, pues no se abre una tienda, no transita un vehículo, no se ve en las calles ni un burro. La celebración de Todos los Santos se realizaba el 1 de noviembre, pero poco a poco fue perdiendo su carácter religioso, pues para algunos era una fiesta prófana, ya que se celebraba alrededor del Parián, mercado, donde se improvisaban cantinas, loterías, ruletas y dados en las que se perdía la vergüenza. Tanto en Aguascalientes como en muchas partes de México se celebra el Día de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Se convirtieron en festejos que fueron perdiendo la devoción que los caracterizaba, pues los hombres transformaron el sentido original de las cosas y los tornaron más materiales y mundanos. La celebración de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos en la época colonial.
En la actualidad, la tradición popular celebra el 1 de noviembre a todos los santos y a los niños fallecidos, y recuerda el 2 de noviembre a los fieles difuntos en edad joven, adulta o vejez. La primera es considerada como una fiesta y la segunda como una conmemoración, pero en ambas el ingrediente lúdico las caracteriza. La fiesta de todos los santos se introdujo en el año 615 para festejar a todos los santos mártires. Se celebraba el 13 de mayo y que Gregorio IV cambió al 1 de noviembre en el año 844 con el nombre de Día de Todos los Santos. En esa fecha, iglesias, conventos o anteriores exhibieron reliquias de mártires y santos. La conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre, fecha que fue inventada siglos más tarde por San Odilo, abad del monasterio de Cluny en París, entre los años 1220 1024 y 1033. En ese día se decían oraciones y demás sufragios por las ánimas del purgatorio. Fue adoptado como doctrina oficial en el año de 1274. Ambas celebraciones llegaron al Nuevo Mundo a través de la conquista de la espada y la cruz, no solamente para ayudar a la conversión de los indígenas al catolicismo, sino como un medio de dominación. Además, la festividad fue acogida por los indígenas de la misma manera en la que los españoles creían en la perpetuidad del alma sobre el cuerpo humano y también habían desarrollado elaboradas topografías de la vida después de la muerte. Las autoridades eclesiásticas de la villa de Aguascalientes, el día 2 de noviembre, los curas debían procurar se guarda el debido respeto a los cementerios y lugares sagrados, no tolerando en ellos juegos, bailes ni diversión alguna que desdiga del santo lugar. Las autoridades trataron de acabar con estos festejos populares, aunque no lo lograron, dado que pervivieron hasta finales del siglo XIX. Finalmente empezaron a llegar a Aguascalientes reliquias que eran veneradas en la celebración de todos los santos, como la de Santa María en la iglesia de Guadalupe, además de otras en las capillas de las haciendas de la región. También la del Santo Niño Pío en el convento de San Diego, que fue asesinado a pedradas por los romanos cuando iba a llevar la Eucaristía a la cárcel de Mamertina. De la fiesta religiosa a la fiesta comercial o de la conmemoración a la diversión en los días 1 y 2 de noviembre. A principios del siglo XIX, la fiesta de Todos los Santos perdió la solemnidad que la caracterizó en siglos pasados, ya que muchos hacían de esta celebración religiosa una auténtica fiesta profana. A finales del siglo XVIII, cuando menos en la Ciudad de México, la festividad de Todos los Santos generaban el mercado más importante del año. El Parián se construyó entre 1828 y 1831, que se albergó la Feria Comercial de Aguascalientes y la celebración de Todos los Santos. Se realizó en ese lugar bajo el nombre de Paseo de Todos los Santos, paseo público en el que convivían la élite y las clases populares. Estaban juntos pero no revueltos, pues cada grupo social ocupaba el lugar que les correspondía. Por lo general, los más pobres daban vueltas alrededor del Parián y los más ricos se conglomeraban en los salones que se montaban para la ocasión. Para entonces esta festividad netamente comercial estaba a cargo del ayuntamiento, pero sobre todo de los locatarios, quienes procuraban adornarlo y presentar atracciones año tras año para que no decayera. Para entonces era costumbre asistir al panteón a visitar a los deudos fallecidos. Tanto la élite como las clases populares socializaban en el cementerio y mostraban su actitud ante la muerte. Los ricos exhibían sus vestimentas y joyas, montaban coronas y cirios fúnebres. En cambio, los pobres convivían con sus muertos, a quienes ofrendaban flores coloridas y comida, agua, chocolate, mole y bebidas embriagantes. El paseo de Todos los Santos y el Día de los Difuntos durante el Porfiriato. Para el poeta Eduardo Correa, católico efervescente y crítico de las costumbres de la sociedad, el paseo de Todos los Santos no era más que un pretexto para hacer una fiesta chiquita para que los parroquianos salieran de su rutina diaria. Acudían al paseo personas de todas las clases sociales, género y edades a divertirse. Los niños se entusiasmaban en el volantín y con macabros juguetes. Durante el Porfiriato, las autoridades se empeñaron en que la fiesta de Todos los Santos fuera ordenada, moralizadora y civilizada. Por esta razón, en 1889 apoyaron a los comerciantes del Parián con 30 pesos y con alumbrado de gas para ponerla a la altura que lo fue.
La celebración no solamente abarcó los días 1 y 2, sino que se extendió 15 días, iniciaba a mediados de octubre y concluía los primeros días de noviembre, por lo que los empresarios de espectáculos empezaron a ofrecer funciones taurinas y teatrales, tanto en la Plaza de Toros San Marcos como en el Teatro Morelos. A continuación, mi compañera Victoria. Yo les hablaré sobre una oda a la muerte de frescos fúnebres en el cementerio de Real de Asientos en Aguascalientes, por Fabián Dagoberto García Huerta. El primer tema son los cambios tras la conquista española. La conquista de México y la implementación del cristianismo en los territorios conquistados trajeron consigo cambios radicales en la mentalidad de los naturales. Quizás las más importantes de todas ellas fue la relativa a la concepción de la muerte. En México ya desde el siglo XVI se identificaba el culto a la Santa Muerte. Existían imágenes en esta pasta de caña en el sur y centro del país. Un ejemplo es la Santa Muerte de Yanhuitlán. La Santa Muerte de Yanhuitlán. Este culto fue prohibido por la iglesia y desapareció parcialmente. Sin embargo, la representación de esqueletos siguió poblando el imaginario colectivo a partir de la popularidad de la idea del buen morir o de las representaciones del triunfo de la muerte, como el fresco de la Casa del Deán en Puebla. Pocos ejemplos quedan en pintura, en tabla con el tema de la muerte. Como tal, por ejemplo, encontramos el políptico de la muerte conocida como reloj de la vida humana en el Museo Nacional del Virreinato, o el espejo de la vida de la Pinoteca de la Profesa y una pintura funeraria en Toluca. A continuación, el cementerio de Guadalupe, que está ubicado en el municipio de lo que fuera el pueblo minero de Real de Asientos, que por lo que se deduce fue fundado por el presbítero José María Plasencia, quien murió en 1834. Los frescos del cementerio hablan sobre una danza macabra. El objetivo de la danza macabra es demostrar cómo la muerte no tiene descendencia con los vivos, fuere la que fuera su condición social en la tierra, llevándose desde el papa o el rey hasta el campesino y al pordiosero. Uno, el encuentro entre los tres vivos y los tres muertos. Es algo que podemos apreciar también en la pintura que se encuentra sobre el cementerio de Guadalupe, que pone a quien lo contempla en el estado de meditación en el que se encontrarían los tres vivos al ver con horror la descomposición de la carne, la vanidad de las glorias terrenas y el espantoso silencio en el cual yacen los cadáveres. También se habla sobre la leyenda de los tres vivos y los tres muertos. El triunfo de la muerte se relaciona con las dos representaciones anteriores, solo que en esta escena la muerte aparece ya sobre un carro triunfal, como un esqueleto descompuesto lanzando sus mortíferas flechas, ya cabalgando y sesgando vidas a su paso. Un horrible recordatorio de nuestra hemífera estadía sobre la tierra. Después está el juicio final, que también se aprecia en una de las paredes del cementerio de Guadalupe. Se habla de la cruel parca que termina con la vida y del triunfo postrero sobre esta que espera al tan anhelado día de la resurrección y del juicio final. La temática del juicio universal está acompañado de diversos versos sobre la muerte, más precisamente con el tema de la misericordia del juicio divino. La tercera pared lateral de la derecha, la relevancia que revisten los frescos del cementerio de Guadalupe. En la pared lateral derecha existe toda una composición en el tema de la muerte. Se aprecia un árbol al fondo a la izquierda, un campo con cráneos y de pie sobresale un esqueleto a su derecha, ya sea una casulla, y este esqueleto tiene todas las características iconográficas de la figura de la muerte de la época virreinal. Ese es el texto claro que se puede visualizar en la imagen anterior. Sobre la misma pared lateral derecha, bajo esos versos aparecen 16 cráneos coronados de mitra, mientras a la derecha de los mismos se encuentra un esqueleto con guaduña que se toca con una mano al cráneo. Es el texto que aparece y todo lo que dice de manera clara.
La contrafachada de pared inicial se encuentra la puerta que en un primer momento fue el ingreso original. Sobre esta aparece un juicio final y en ambos lados de esta puerta, en los muros laterales, aparecen 18 medallones con versos sobre la muerte, 9 a la izquierda y 9 a la derecha. En total son números con romanos. Estos son los textos que aparecen en la pared de manera clara. Después siguen los frescos del juicio final con el paraíso y el infierno. Apreciamos la separación de los justos a la derecha y de los pecadores a la izquierda. Este primer grupo aparece de rodillas sobre las nubes. Hay un San Miguel con una cruz y cabezas de querubines a su alrededor. Sin embargo, falta la figura principal, que sería Cristo. En la sexta pared está la parte resistente del muro, restante del muro. Estos versos aparecen sin autor ni citas, aunque probablemente hayan sido tomados de algún poemario popular o en caso contrario fueron escritos por los mismos padres. Aparece la pantalla de la imagen sobre el texto y al lado lo que dice de manera clara. La pared del fondo en la izquierda tiene sobre el muro un primer pedazo de texto en el marco, el cual dice lo siguiente: tan justo y tan en el lado del presbítero don Margarito, aro que solo valía más que todo el oro porque fue de virtud de su modelo. En esta pérdida que ha sido tan crecida, pues la parca ya hielo de su vida cortó para darle vida más dichosa. Ya en el celestial Padre alegre goza felicidad eterna y muy cumplida, pues de Dios logra la presencia hermosa. También indica el siguiente texto de manera clara. Esa es la pared que se puede apreciar por último. Bueno, yo les voy a hablar sobre la muerte y religiosidad en el siglo XVIII. La muerte siempre ocupó un lugar privilegiado en la existencia humana y hasta el siglo XVIII se caracterizó por su presencia acompañada de miedo, ansiedad y angustia. Mi interés ha sido investigar en qué medida la muerte central del pensamiento religioso de aquella época afectaba al comportamiento y en qué medida éste era capaz de alterar la concepción del más allá. Prepararse a bien morir. En Europa, como en la Nueva España, se editaron libros para el bien morir. Era un conjunto de meditaciones sobre la vida y la muerte, donde hablaba y señalaba que había que temer a la muerte en pecado, y en este sentido las meditaciones se orientaban a despertar al lector en ese sentimiento, advirtiéndole sobre la existencia de una serie de peligros que lo acechan y en los que pueden caer fácilmente si no está preparado, arriesgando a perder su alma. Ayudar a bien morir. La agonía constituía en un momento clave del trance para el más allá. En el caso de las órdenes religiosas, el Tercer Concilio dispuso que debido a que las enfermedades que causaba la muerte debilitaba la memoria, era necesario que en un momento de terrible conflicto se diera el amparo de hombres de ministerio prudente que confrontaron al moribundo en la visión de Dios para librarse de los fauces de la muerte eterna. Ayudar a bien morir. Había otros actos en los que un clero intervenía, tales como dar la absolución a los excomulgados después de muertos. Si estás al momento de morir, había dado muestras de arrepentimiento. Ello se hacía para que no carecieran de sepultura eclesial ni de funerales. Sacramentos para el moribundo. La primera es la confesión. El sacramento de la confesión era el primer sacramento que el moribundo debía tomar, pues por su vía el alma podía vencer y desterrar los demonios. Si el enfermo no podía continuar hablando, el sacerdote podía absolverlo, bastaba que dijera uno que otro pecado. El siguiente es la comunión. Se administraba un viático, llamado así porque se consideraba como una guía para el camino seguro al cielo. Al llegar a la casa del enfermo, ponían al Santísimo en un altar o mesa dispuesta para dar el fin, y después de hincarse tomaba el hisopo de agua bendita y rociaba al enfermo, y los asistentes decían una oración. Extremuación. El rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción, lo que designa e imprime el sello espiritual.
La unción es símbolo bíblico y antiguo, posee numerosos significados. El aceite es un signo de abundancia y de alegría, purifica y da agilidad. Es signo de curación, pues avisa las contusiones y las heridas. El ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Testamento. Otro aspecto fundamental es el testamento, acto que se consideraba de justicia y caridad. Hacer un testamento no se reserva a las personas que tuvieran bienes materiales, pero era también un acto religioso y un requisito indispensable de la Iglesia para garantizar una buena muerte. La mortaja. En el apartado de testamento señalamos cómo el muerto había dispuesto en vida el tipo de mortaja que quería. Este era el momento de cumplir su voluntad y preparar sus restos. Había que vestir el cuerpo lo más rápido posible para que la progresiva rigidez no dificultara esta tarea. El velatorio. Una vez preparado el cadáver era trasladado a la sala, al zaguán o a alguna otra habitación de la casa destinada para velar el cuerpo. En las velaciones de las clases populares se acostumbraba a ofrecer bebidas embriagantes que se constituían en un chinguirito o pulque. La procesión. La procesión rumbo a la iglesia servía para dar a la muerte un significado religioso. Consistía en trasladar el cadáver desde su casa al templo, por lo cual era colocado en el ataúd o llevado en andas dependiendo del poder adquisitivo de las familiares. La siguiente es la misa de cuerpo presente y el fuego que componía esta misa componía el ritual sacro, velas o cirios de cera, se ofrecían para recibir favores divinos como signo de penitencia o bien en rituales funerarios. Al finalizar la ceremonia, el sacerdote rociaba el cuerpo con agua bendita y lo bendecía con incienso. El entierro. A finales del siglo XVIII, mediante la Real Cédula, quedó prohibido enterrar a los muertos dentro de las iglesias, ya que en ciertas estaciones del año era tanto los que se enterraban que en algunas iglesias apenas podía pisar sin tocar sepulturas. Es así que comienza a construirse cementerios en las afueras de los poblados. Sí. ¿Qué? Ah, sí. Bueno, yo les voy a hablar del Festival de las Calaveras en Aguascalientes. El Festival de las Calaveras se celebra en Aguascalientes desde 1995, en fines de octubre y principios de noviembre. Desde su creación, este festejo fue asumido como una ventana para la difusión de nuestras tradiciones y la promoción, pues, de Aguascalientes, una oportunidad para proyectar el nivel turístico de este estado. ¿Cómo surgió? Por desgracia, Aguascalientes no cuenta con un flujo permanente de turistas. Estos se hacen presentes durante los meses de abril y mayo con la Feria Nacional de San Marcos. Entonces se les ocurrió a los hoteleros, le plantearon al gobernador Otto que pues necesitaban algo para que hubiera más turismo alrededor de todo el año. El festival estuvo en riesgo. Al principio como que nadie quiso hacer cabeza y ese primer festival se hizo, pero no fue lo que todo el mundo esperaba. El gobernador llamó la atención tanto a sede como a patronato para que le aportaran más recursos y organización. Y de la rivalidad entre sede y patronato es cuando toma el impulso. Esa rivalidad por ver quién hacía cabeza en esta organización es cuando el festival levanta. En efecto, es en 1996 cuando el festival comenzó a tomar impulso con esta competencia entre dependencias. El Festival de Guadalupe Posada. No, el Festival de Guadalupe Posada. Teniendo en cuenta esta relación del festival con el grabador Guadalupe Posada, se decidió que en estos días se entregaría el premio del Concurso Nacional del Grabado Guadalupe Posada, organizado desde 1993. En la más reciente edición 2022 se realizará con el tema José Guadalupe Posada, 170 años de grabados y calaveras. Se instala la muerte. Otro evento artístico de esta temporada en estos primeros años del festival fue que se organizaría la Galería de Arte Contemporánea, no sé por qué hice eso ahí, que llevó el nombre de Se instala la muerte y consistió precisamente en las instalaciones alusivas de temporada de difuntos a partir de la convocatoria de artes plásticas. Aquí también se incorporaron las ofrendas de Día de Muertos que puso el INEGI después del terremoto del 85 cuando la sede se cambió a Aguascalientes. Los altares vivientes. Con el inicio de la administración de Felipe González González, la escenificación de ofrendas vivientes se trasladó al Palacio de Gobierno.
El montaje realizado a partir de una idea del maestro Jaime Guadalupe Posada se conoció como los altares vivientes. Gracias a la escenografía que aportaba los patios del palacio y la arquería de la cantera, los altares vivientes fueron muy exitosos. Bajo los arcos, las luces se encendían para dar paso a la trama, que significaba un grupo de figurantes. Los altares vivientes. Precisamente una de las primeras ediciones de estos altares vivientes se repusieron algunos cuadros de montaje. Las Glorias de Posada, escrita en el dramaturgo Emilio Carballido, que vivió una exitosa temporada en septiembre de 1991, en el que fue el estreno del Teatro Aguascalientes. Calaveras del Montón. Otro elemento fue el espectáculo de teatro y música Calaveras del Montón, que inició en el Museo Guadalupe Posada y pasó luego al edificio central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por su parte, y el Ayuntamiento de Aguascalientes se sumó con la producción de un espectáculo que ha sido muy exitoso y se lleva a cabo en panteones de la Cruz y de Los Ángeles. Desfile de calaveras. Tradicionalmente el desfile se ha desarrollado a partir de una temática determinada. Algunos ejemplos son los siguientes. En 1996 fue la muerte en México. En 1998 fue Los mitotes de la muerte. En el 2005 llevó el título de Alégrate que la muerte regresa. En 2017 fue El dulce sabor de la muerte, en tanto que en 2018 llevó por título La muerte mexicana. Festival Cultural de las Calaveras de Aguascalientes. Para concluir, el Festival de las Calaveras llegó para quedarse. La iniciativa para su desarrollo supo aprovechar una dinámica que se daba desde años atrás, gracias al arraigo en Aguascalientes del grabador José Guadalupe Posada y pues de su obra, que pues es La Catrina, ¿no? Para generar un festival que ha tenido importante desarrollo y que año con año demuestra su vigencia y vitalidad gracias a una gran popularidad. En el que fue el primer diálogo entre la muerte y José Guadalupe Posada, pidió que se hiciera en Aguascalientes, escrito para uno de los primeros montajes de los altares vivientes en el Palacio de Gobierno. Posada le propone a la Catrina ser su amante, donde al final de este diálogo la calavera Catrina exclama: "Yo soy esa, la mujer mexicana". Gracias por su atención.